La violencia contra los periodistas no da tregua en Honduras y tiñe de sangre la libertad de expresión. Esta semana fue asesinado a machetazos Fausto Hernández, un comunicador de la emisora Radio Alegre, quien conducía un informativo en el municipio de Saba, noreste de Honduras. Estamos en un país donde no hay seguridad, donde no hay investigación, no hay protección para nadie. La crítica situación humanitaria y los asesinatos de 23 periodistas desde 2009 en Honduras alertaron a la comunidad internacional. 94 congresistas estadounidenses firmaron una carta para que la Casa Blanca revise la ayuda militar que brinda al país centroamericano. Solicitamos que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Saba, Honduras, donde ocurrió el crimen, Holber Velázquez, director de la emisora Radio Alegre, relata las amenazas e intimidaciones que viven los comunicadores en el que es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano. Desde Tegucigalpa, Miguel Ángel Bonilla, ministro de Comunicaciones, y desde Madrid, Rafael Maturana, representante de Reporteros Sin Fronteras en España, debaten sobre la forma como el Estado centroamericano afronta el desafío que el crimen organizado le presenta a la libertad de expresión en Honduras. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia: en Honduras es crítica la situación de derechos humanos y uno de sus flagelos es la violencia contra los periodistas. El país centroamericano sigue de luto por el brutal asesinato a machetazos del comunicador Fausto Evelio Hernández. El crimen ocurrió en el municipio de Saba, al noreste de Honduras, donde el comunicador transmitía para su comunidad un informativo en la emisora Radio Alegre. La noticia: el repudio que causó el asesinato de Hernández en la comunidad internacional. Según la oficina del comisionado hondureño de Derechos Humanos, ya son 23 los periodistas muertos en el país centroamericano. Los gobiernos de Francia y Estados Unidos pidieron justicia y el fin de la violencia contra la libertad de expresión. Este acto odioso fue perpetrado en condiciones particularmente bárbaras. Ante esta sucesión inquietante de crímenes contra periodistas, esperamos que las autoridades hondureñas hagan todo lo necesario para garantizar la seguridad de los periodistas y hacer que cese la persecución criminal de que son objeto. De manera constante y pública hemos expresado preocupación por la seguridad de los periodistas en Honduras y hemos pedido investigaciones prontas y creíbles. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado asesores fiscales y de investigación para ayudar en estos casos. El punto clave: la violencia contra los periodistas es uno de los hechos más evidentes de la crisis humanitaria que vive Honduras y que ha sido denunciada por organismos como Human Rights Watch. La situación ya está generando tensión entre la comunidad internacional y el gobierno hondureño. La visita del vicepresidente de los Estados Unidos a Honduras sirvió para que Washington confirmara la continuidad de su ayuda militar y policial al país centroamericano. Sin embargo, un importante sector de la Cámara de Representantes estadounidense exigió revisar esa ayuda y suspenderla. Los congresistas afirman que no hay garantías para el respeto de los derechos humanos y la pronta justicia en Honduras. Un área importante en la que el gobierno y la legislatura esperamos poder dar ayuda es en la instrucción de la policía, los fiscales y los jueces. Mi experiencia ha sido y es la experiencia de todos nosotros que el pueblo de un país tiene que ser capaz de tener confianza en la integridad de esas instituciones si es que quiere progresar. Ha sido una reunión bastante concentrada en los temas de seguridad ciudadana y el cómo continuar esfuerzos entre el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América y los pueblos y gobiernos centroamericanos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, haciendo nuestros mejores esfuerzos, haciendo acopio de los mejores también esfuerzos de colaboración del pueblo y gobierno de Estados Unidos. Le solicitamos que se exhorte al gobierno de Honduras a intervenir de inmediato para proteger los derechos humanos en la región del Bajo Aguán y en todo el país.
el gobierno de Honduras debe proporcionar medidas básicas de protección a través de consultas con los beneficiarios, los testigos, las víctimas, los defensores de derechos humanos y los líderes campesinos que se encuentran en riesgo en la región. Solicitamos que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. La noticia, según denunció Reporteros Sin Fronteras, la investigación por el asesinato del periodista Fausto Hernández no avanza. El organismo teme que su caso quede en la impunidad, como ha sucedido en la mayoría de crímenes contra los comunicadores en este país. En la noche hablan los protagonistas de la noticia y exigen que la muerte de Hernández no quede en el olvido. La unidad investigativa de nuestro programa contactó a Holber Velázquez. Él es el director de Radio Alegre, la emisora donde trabajaba Fausto Hernández. Su relato revela el estado de peligro en el que trabajan todos los días los periodistas en Honduras, considerado por algunos el país más peligroso para ejercer la labor informativa. El domingo 11 de marzo, Honduras volvió a ser estremecido con un acto de violencia en la población de Zabal, noreste de ese país. Esta vez el crimen organizado escogió como víctima al periodista de 54 años Fausto Hernández Arteaga. De acuerdo a testigos y a las investigaciones realizadas por las autoridades, el comunicador fue sorprendido por sujetos aún sin identificar justo cuando procedía a trasladarse de su casa a la emisora Radio Alegre, en donde trabajaba por casi una década. La policía trata de establecer por qué, al parecer sin ser objeto de robo o de asalto, el periodista Hernández fue mortalmente herido con un machete. Era una persona muy humilde, no había estudiado periodismo en ninguna universidad, se había formado en las calles, entrevistando a las personas, y era una persona muy humilde, con ningún tipo de problema, y que llegaba hasta donde estaban las noticias, hasta los lugares donde se estaba dando las noticias. Prácticamente un periodismo de campo, no de oficina, sino que de campo, y que era muy querido por la población porque estaba en contacto permanente con la población. Sectores políticos, humanitarios y sociales de Honduras, tras el lamentable suceso, dieron su voz de aliento y apoyo a los familiares del comunicador. Aún siguen preguntándose por qué la labor periodística en Honduras a diario es hostigada con amenazas, persecuciones, encerronas y en el peor de los casos termina en la muerte. Y ahora hay temor de todos los periodistas, hay temor por lo que está pasando en el país. Hay que ver ahora qué temas se va a hablar, hay que pensar bien de qué temas vamos a hablar, cómo se va a tocar un tema, de qué ángulo se va a ver, porque estamos en un país donde no hay seguridad, donde no hay investigación, no hay protección para nadie, ni para los periodistas, ni mucho menos para cualquier poblador, donde cualquier persona le quita la vida a otra persona y tranquilamente en la vuelta de la esquina se sienta a tomarse un refresco. No hay investigación ni hay seguimiento a los casos. Entonces, para los periodistas es muy complicado porque somos gente expuesta, estamos en las calles haciendo la noticia y hay que ver cómo se van a tocar los temas, cómo se van a tocar algunos temas en los diferentes medios de comunicación. El reportero Fausto Hernández trabajaba hace 8 años en el noticiero radial La Voz de la Noticia, emitido de lunes a viernes de 11 a.m. al mediodía. Informaba al pueblo, según sus compañeros, lo que acontecía en el mundo. Muertes como las de Fausto enlutan el ejercicio periodístico hondureño, según la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras. Durante los 2 últimos años y 3 meses han sido asesinados 23 periodistas en ese país. El gobierno de los Estados Unidos rechazó la muerte de Fausto Hernández y amenazó con suspender la ayuda militar a Honduras, de continuar la constante violación de derechos humanos en esa nación centroamericana. Nos sorprende que en los primeros días no había ninguna reacción de la policía, no hubo ningún operativo en las salidas de la ciudad, en la aldea donde vivía él, sino hubo reacción hasta ayer, cuando hubo presión internacional, cuando se habló de que en el Congreso norteamericano
algunos congresistas estaban pidiendo el corte de la ayuda militar y policial a Honduras por la muerte de los periodistas. Hasta allí ya llegó ayer una fiscal especial de Tegucigalpa para realizar la investigación y también se movió la policía, pero el día del hecho no hubo ninguna reacción y el siguiente día. Saludamos a nuestros invitados justo en el lugar de la noticia en Tegucigalpa, en Honduras. Saludamos al señor Miguel Ángel Bonilla, él es el ministro de Comunicaciones de Honduras. Ministro, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche de NTN 24. Muy buenas noches, Juan Pablo, un placer estar aquí con ustedes. En Madrid, España, saludamos a Rafael Maturana, él es secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer estar con vosotros. Un saludo muy fuerte al resto de los invitados. Quisiera empezar con usted, señor ministro Bonilla, ministro de Comunicaciones en Honduras. ¿Cómo califica el gobierno lo que está sucediendo con los periodistas en su país? No, para comenzar, quiero decirle que no es una política de nuestro gobierno el irrespeto a los derechos humanos, al contrario. El presidente Lobo siempre ha sido un gran y fiel defensor de los derechos humanos desde su juventud. En su gobierno ha creado la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y ha solicitado también a nivel internacional el apoyo a muchos gobiernos, ya sea el de Estados Unidos, el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia, el gobierno de España, que nos apoyen porque sabemos que tenemos un problema muy serio con el tema de la investigación. Realmente pensamos que estos crímenes son crímenes horrendos, que estamos totalmente en contra de que sucedan, pero también no podemos tapar una realidad. Estos crímenes también están siendo a nivel de toda la región, lo que es el alto índice de asesinatos, el alto índice de criminalidad ha subido de una manera muy grande debido al paso del narcotráfico por nuestra región. El alto consumo de drogas en Estados Unidos y en países del norte está haciendo que pues, el paso de la droga por nuestros países cree problemas muy serios como los que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Es por eso que se está trabajando en estrategias conjuntas. Ministro, la cifra es alarmante. Por lo menos serían 23 los periodistas asesinados en los últimos 2 años. Le pregunto si el gobierno, su gobierno, está tomando medidas importantes, esquemas de seguridad importantes para aquellos periodistas que dan a conocer información que sucede en su país. En efecto, han habido ya reuniones y acercamientos con el Colegio de Periodistas. El presidente de la República pues ha sido una gran preocupación y precisamente, específicamente para el tema de los asesinatos a periodistas se ha pedido el apoyo a nivel internacional, a Estados Unidos específicamente, para que nos apoyen en eso. Han habido ya pues algunas respuestas por parte de gobiernos como Colombia, como Chile e incluso Estados Unidos, y se están ya llevando a cabo esos procesos investigativos. Pero como le reitero, esto no es un tema aislado de todo lo que está sucediendo en nuestra región, no es un tema aislado de lo que está sucediendo en nuestro país. De la misma manera pues hay también asesinatos en otros gremios. No queremos decir de ninguna manera de que no estamos preocupados por eso, al contrario. El presidente ha solicitado apoyo específicamente para esclarecer estos asesinatos a nivel internacional. Sí. En Madrid, España, el señor Rafael Maturana, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España. Rafael, ¿ustedes cómo califican la situación de los periodistas y de los medios de comunicación en Honduras? Bueno, pues desde la lejanía un poco es bastante alarmados, ¿no? Estamos con esta situación en Honduras. Creemos que el gobierno debería de hacer algo más, sobre todo sobre proteger a los periodistas y a los ciudadanos. Es una obligación, ¿no? Y luego es una obligación del periodista el poder informar y debe de tener las condiciones adecuadas para poder ejercer su profesión. Una de las cosas más preocupantes ahora que nosotros pensamos que puede suceder en esta situación es la autocensura, ¿no?, de los propios periodistas. Creemos que es tremendo que los propios periodistas coarten lo que es su libertad a la hora de poder contar las cosas y que tengan una autocensura por esta situación en la que están viviendo en estos momentos.